En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. La OTAN es un tigre de papel y nunca me ha gustado. Estoy pensando seriamente en abandonar la OTAN. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Esa frase de Donald Trump no es una de sus tradicionales rabietas, condensa una cosmovisión y es su política exterior, además. El detonante inmediato, la guerra contra Irán. Trump, recordemos, decidía atacar unilateralmente la infraestructura militar iraní junto con Israel y esperaba, según sus propias palabras, que sus aliados europeos ayudaran. Eso a pesar de que no es una situación defensiva para Estados Unidos. Nadie atacaba a Estados Unidos, que es de lo que trata la alianza. Es una alianza defensiva, pero a él eso le da igual. Su respuesta: cólera pública, amenaza estratégica, se lo ha contado más recientemente a la prensa británica. Dice que reconsiderar la permanencia de Estados Unidos en la alianza está ya más allá de cualquier límite, que no piensa ni reconsiderarlo, que para él nunca le ha convencido, nunca se dejó convencer por la OTAN, siempre supo que era un tigre de papel, que Putin también lo sabe, e incluso Marco Rubio, el mismo Rubio que en 2023 copatrocinó la legislación para impedir que un presidente se saliera de la OTAN, aprobada durante el mandato Biden, dijo que Washington tiene que reexaminar su relación con la alianza una vez termine la guerra en Irán, porque dice, si la OTAN solo consiste en defender Europa cuando la atacan, pero luego le niegan a Estados Unidos derechos cuando los necesita, eso no es un buen acuerdo. Claro, lo que no entiende es que es defender a Estados Unidos, a lo que se comprometen los europeos si alguien ataca territorio estadounidense. El hombre que intentó poner un límite legal, Marco Rubio me refiero, a la unilateralidad de los presidentes respecto de la Alianza Atlántica, ahora es el que fuerza la cerradura. Hay que recordar que la OTAN nacía en 1949 de las ruinas de la Segunda Guerra Mundial, de la certeza colectiva de que la seguridad del mundo occidental no podía seguir dependiendo de los caprichos, de los equilibrios de poder nacionales, concretos, coyunturas, alianzas de pequeño calado. Se tardó décadas en construir no solo una estructura militar conjunta, que también, sino algo mucho más valioso y mucho más frágil, la confianza. La confianza de que ese artículo 5, que se puede invocar cuando te atacan, no es papel mojado. Esa confianza, es obvio, es el activo más difícil de construir en las relaciones internacionales. Requiere tiempo, mucha coherencia, una disposición permanente a subordinar los intereses inmediatos, cortoplacistas, electorales, midterm, no sé si les suena, a los compromisos de largo plazo. Y sabemos también que es el activo más difícil de construir y más fácil de destruir. En muy poquito tiempo te lo cargas. Trump no necesita salir, por otro lado, formalmente de la OTAN, si no pudiera convencer al Congreso, si tuviera una situación de minoría en las cámaras después de lo que anticipan unas elecciones de mitad de mandato que no parece vayan a ser halagüeñas para él. Tampoco necesita salirse formalmente de la OTAN para haberla dañado. La propia amenaza ya es un daño suficiente. Pero es que incluso cuestiones como restringir el presupuesto que se dedica militarmente a actividades conjuntas o cualquier otra decisión ejecutiva que sí esté en rango de jurisdicción del presidente vaciaría de contenido la propia alianza. Al final, el modelo trumpiano de política exterior es peligroso porque trata los compromisos estratégicos como ficha de negociación en una partida de póker. Y en realidad son los cimientos sobre los que descansa la arquitectura de seguridad de medio planeta. Hay que recordar que en 2023 el propio Congreso, como contaba, aprobó una disposición que prohíbe al presidente suspender, terminar, denunciar, retirar al país del Tratado del Atlántico Norte de forma unilateral, sin mayorías reforzadas en Senado o Congreso. Pero la ley, lo sabemos, siempre tiene grietas y por ahí puede intentar colarse el propio Donald Trump. De hecho, su oficina de asesoría legal está convencida de que existen esas grietas. El proceso formal de salida, en el artículo 13 de la Alianza, del Tratado Fundacional, requiere
requiere que cualquier país que quiera abandonar la alianza, tiene que notificarlo con un año de antelación y luego hay un periodo de espera, hay que mandar una notificación oficial. Es evidente que Trump corre el tiempo a su favor, podría determinar esa petición, intentar llevar a cabo la aprobación por parte de su gobierno, pero con lo que le gusta dilatar y con lo bien que sabe manejar los tiempos jurídicos, pues no tendría problema para vaciar de contenido a la propia Alianza Atlántica. Es curioso, hay que señalar que en el propio Senado hay un proyecto de ley activo, la llamada NATO Act, que son las siglas que en inglés forman la expresión Not a Trusted Organization, que insta precisamente al presidente a denunciar el Tratado del Atlántico Norte, porque argumenta que la membresía de Estados Unidos en esa alianza es incompatible con la defensa de los intereses de seguridad nacionales. El caso es que no sabe uno qué pensar, si son las actitudes recientes de los socios las que han llevado a Trump a este convencimiento o si son cuestiones mucho más antiguas, porque el propio Trump en entrevistas, en medios de comunicación, ha reconocido que hace 40 años, cuando seguía la actividad y la internacional de su país y de la propia OTAN, ya supo, ya intuyó que era un tigre de papel, que era papel mojado esa alianza atlántica y que no le convenía a su país. La alianza tiene una serie de procedimientos, lo sabemos, pero no tiene cabida en un tuit de Truth Social. El propósito fundacional es mucho más profundo que los intereses electoralistas de un presidente en ejercicio. La situación creada por Trump hace un déficit verdaderamente costoso de corregir la relación entre uno y otro lado del Atlántico. Los compromisos de seguridad no se pueden comprar con dinero. Lo que se destruya ahora puede que cuando haya otro inquilino en la Casa Blanca no seamos capaces de construirlo, o no seamos capaces de construirlos a tiempo para evitar problemas posteriores. Y eso en un orden mundial nuevo, lo sabemos, ignoto, en el que no tenemos claro hacia dónde va ese nuevo orden que señalaba Mark Carney en Davos, está ya sobre la mesa. Las amenazas posteriores puede que lleven a lo que han sido los aliados occidentales a una situación de desventaja y luego vendrán los lamentos por parte de este lado y del otro del Atlántico. Pero ahora hay que afrontar un estilo de gobernanza que desde luego es intimidatorio, que desde luego es radical y que viene condicionado por los prejuicios de un presidente que lo que ha hecho es arruinarse y enriquecerse a lo largo de su vida, muchas veces jugando en ese filo de lo legal y lo ilegal, siendo acusado en numerosas ocasiones frente a los tribunales y teniendo claro que el derecho no va con él, que los únicos límites, como dijo y como confesó en una entrevista, cuando le preguntaron ¿y qué va a hacer usted con el derecho internacional? Dice, a mí no me importa el derecho internacional, lo único que me importa es lo que tengo en mi cabeza. El caso es que la coyuntura es preocupante, no parece que pinte nada bien para esa alianza que lleva décadas en marcha y que hasta ahora ha cumplido de una forma o de otra, con más o menos éxito con su cometido. Pero en cualquier caso, por ver algo positivo en toda esta perturbación, al final, por lo menos Trump puede estar contribuyendo a acelerar esa construcción de una autonomía estratégica europea en lo defensivo, al hacerla urgente e imprescindible, y eso que vamos a llevar por delante los europeos. Hay que agradecérselo. Hacemos un alto en el camino a la vuelta de información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se vayan, porque sigue Pulso Geopolítico. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. ¿Y si tu seguro no solo está para cuando algo va mal, sino que te impulsa para que todo vaya bien? Como cambiar de casa, de coche, de vida. Bienvenidos a la nueva era de Mapfre, en la que no solo estamos para protegerte en el camino, sino para que te atrevas a recorrerlo. ¿Vamos? ¿Dónde vas? Mapfre. Cierre de mercados es como el punto en la I.
un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a cierre de mercados en Radio Intereconomía, la mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. Un acontecimiento histórico en la Plaza de Toros de las Ventas. Borja Jiménez lidiará 6 toros en solitario el 7 de junio en la Plaza de Toros de las Ventas. Será la corrida in memoriam de Sánchez Mejías. Compra ya tus entradas en las-ventas.com. ¿Por qué ayudan los que ayudan? Trabajadores sociales, educadores, voluntarios, investigadores. A pesar de las dificultades, dedican su día a día a ayudar a los demás porque creen en la utopía de una sociedad más justa para todos. Porque lo imposible solo es un poco más difícil que las cosas difíciles. Fundación La Caixa. Creer para transformar. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Y elabora la información geopolítica Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Trump está considerando abandonar la OTAN. Así lo ha dicho en una entrevista al diario británico The Telegraph, donde asegura que la alianza es un tigre de papel y que Reino Unido ni siquiera tiene una armada. Trump también dará un importante mensaje sobre la guerra esta próxima madrugada. Lo ha anunciado así la Casa Blanca sin dar más detalles, aunque este anuncio se produce después de una serie de comentarios del propio Trump sobre una posible salida de la guerra en 2 o 3 semanas. También el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dice que su país está cerca de alcanzar la meta, mientras que el presidente israelí Benjamín Netanyahu insiste en que la campaña no ha terminado y continúa bombardeando Irán y el Líbano. Y la FINUL continúa con su misión precisamente en Líbano. Lo hace a pesar del anuncio israelí de una ocupación de su zona de operaciones y a pesar de la muerte de 3 de sus miembros, al menos 2 de los cuales Israel atribuye al grupo chií Hezbollah. Irán entrega su propuesta de paz a los mediadores. A pesar de eso, advierte Washington, no se toma en serio la diplomacia. Las demandas de Irán incluyen una garantía de seguridad que proteja contra futuros ataques de Estados Unidos a Israel, un reconocimiento de los intereses legítimos de Irán, un alivio de las sanciones y reparación por los daños causados en el conflicto actual. Teherán también quiere que Estados Unidos cierre sus bases en el Golfo y deje el estrecho de Hormuz bajo control iraní. Cuenta atrás para que el hombre regrese a la Luna. La NASA lanzará este miércoles la misión Artemis 2, que llevará a 4 astronautas alrededor de la Luna tras más de un mes de retraso por problemas técnicos y climáticos, como un paso clave para que los humanos vuelvan a la superficie lunar en 2028. El lanzamiento está previsto a las 12:24 de la noche desde Cabo Cañaveral, en Florida. Cuba espera la llegada de más combustible. La isla continúa con los efectos de su grave crisis energética a la espera de que se permita la llegada de más combustible después de que el petrolero ruso Anatoly arribara la víspera a Cuba con 740.000 barriles de crudo, equivalente a 100.000 toneladas. Takaichi recibe en Tokio a Macron. La primera ministra japonesa Sana Takaichi se reúne con el presidente francés Emmanuel Macron durante su visita a Tokio en un encuentro marcado por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y los problemas de suministro energético por el cierre del estrecho de Hormuz. India inicia su primer censo digital de la historia. Lo hace tras casi 15 años sin datos oficiales, un proceso que busca registrar a sus más de 1.400 millones de habitantes mediante visita puerta a puerta y herramientas digitales. Estamos
entramos ya en todas estas informaciones, Blanca. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura, lo ha hecho al diario británico The Telegraph, que está considerando seriamente sacar a Estados Unidos de la OTAN después de la negativa de muchos de sus miembros a apoyar a Washington en su campaña contra Irán. En declaraciones a este diario, Trump asegura que siempre ha sabido que la Alianza Atlántica era un tigre de papel. También el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha advertido de que tras la guerra Estados Unidos evaluará su permanencia en la Alianza Atlántica. Si no podemos utilizar esas bases para cuando las necesitamos, entonces la OTAN se convierte en una calle de sentido único. ¿Para qué pertenecemos a la OTAN si en momentos de necesidad no podemos utilizar esas bases? Vamos a tener que reevaluar el valor de la OTAN y de esa alianza para nuestro país. Declaraciones de Trump y de Rubio después de que los socios de la OTAN se hayan mostrado reacios a ayudar a reabrir el estrecho de Hormuz, a través del cual pasa el 20% del petróleo mundial. Teherán, recordemos, ha cerrado el estrecho durante semanas, lo que ha disparado los precios mundiales del petróleo y el gas. Donald Trump está siendo especialmente duro con el Reino Unido, de quien dice ni siquiera tiene una armada. Sus militares son demasiado viejos y sus portaaviones no funcionan. Pues bien, el primer ministro británico ha vuelto a asegurar que la guerra de Irán no es su guerra. This is not our war. We will not be drawn into the conflict. That is not in our national interest. Una guerra, dice Starmer, que no responde a los intereses del Reino Unido. Starmer asegura además haber recibido muchas presiones, pero insiste, la guerra no responde a los intereses británicos. Secondly, that whatever the pressure on me and others, independientemente, dice Starmer, de la presión a la que esté sometido yo o los demás, independientemente del ruido que haya, voy a actuar en función de los intereses nacionales británicos en las decisiones que tome. Más allá de las presiones, Starmer ha anunciado que el Reino Unido organizará una nueva cumbre con socios de la Unión Europea en las próximas semanas, buscando profundizar la cooperación económica y de seguridad en el contexto de la escalada del conflicto en Oriente Medio. Debemos reforzar, dice Starmer, nuestra cooperación con la Unión Europea en materia de defensa, seguridad, energía y economía. Sea como sea, la amenaza de Donald Trump de abandonar la OTAN podría hacerse realidad. En este contexto nos preguntamos, si fuera así, ¿cómo sería el proceso? ¿Cómo quedaría la Alianza Atlántica? ¿Tendría sentido la OTAN sin Estados Unidos? Gemma González. Aunque no es un proceso sencillo ni inmediato, Estados Unidos podría salir de la OTAN conforme al artículo 13 del Tratado del Atlántico Norte, que contempla que cualquier país puede abandonar la alianza. Solo tiene que notificarlo oficialmente y tras hacerlo, su salida se haría efectiva un año después. Eso es la teoría. En la práctica, la decisión de sacar a Estados Unidos de la OTAN no depende únicamente del presidente. En el sistema estadounidense, el Congreso tiene poder sobre los tratados internacionales y, de hecho, en los últimos años se han aprobado medidas para dificultar que un presidente pueda retirarse de forma unilateral. Sea como sea, si finalmente un presidente como Donald Trump consiguiera que Estados Unidos abandonara la OTAN, la Alianza Atlántica cambiaría de forma radical, perdería su principal pilar, el país que aporta la mayor parte del gasto militar y que concentra capacidades clave como la disuasión nuclear, la inteligencia y la logística global. Sin ese respaldo, la OTAN sería mucho más débil militarmente y Europa se vería obligada a reinventarse. Países como Francia, Alemania o Polonia tendrían que aumentar de forma masiva su gasto en defensa, coordinarse mucho más y asumir un liderazgo estratégico que hoy recae en gran parte en Washington. El impacto para España también sería significativo. Nuestro país está protegido indirectamente por el poder militar estadounidense y su capacidad de disuasión. Sin ese paraguas, España estaría menos protegida que en la actualidad y sería más vulnerable a presiones en el flanco sur y a amenazas híbridas como ciberataques o la utilización política de los flujos migratorios. Además, tendría que aumentar de forma notable su inversión en defensa para desarrollar capacidades propias en ámbitos como la defensa aérea, la inteligencia o la ciberseguridad. Sin embargo, el punto más sensible no estaría en el sur de Europa, sino en el este. Países como Estonia, Lituania o la propia Polonia son los que más dependen del apoyo estadounidense y los que quedarían más expuestos frente a Rusia. En ese escenario se verían obligados a acelerar su rearme, reforzar sus fronteras y desarrollar capacidades defensivas propias a gran velocidad. Además, sin Estados Unidos
Unidos dentro de la OTAN, el equilibrio nuclear cambiaría por completo. Solo quedarían las capacidades de Francia y en menor medida del Reino Unido, lo que abriría un debate profundo sobre la disuasión europea. En definitiva, la salida de Estados Unidos no supondría automáticamente el fin de la OTAN, pero sí marcaría el inicio de una nueva era, una Europa obligada a defenderse por sí misma en un entorno mucho más incierto. Más allá de este anuncio de Trump de que Estados Unidos podría salir de la OTAN, el presidente estadounidense anunciará esta próxima madrugada, según ha adelantado la Casa Blanca, una importante actualización de la guerra en Irán. Los mercados anticipan el final del conflicto después de que el propio Donald Trump haya asegurado que sus objetivos en Irán están cumplidos y que en un plazo de 2 o 3 semanas espera una retirada. Mario Fernando Pérez Melero es el director de Inteligencia Geopolítica. Lo más esperable es que Donald Trump anuncie un fin de la guerra con peros. Evidentemente, Estados Unidos no va a ser capaz de restablecer la libertad de tránsito en el estrecho de Hormuz, principalmente porque Irán lo domina y lo ha minado. Donald Trump necesita una salida que vender hacia su público porque las elecciones de medio mandato en noviembre están a la vuelta de la esquina y necesita vender una victoria, así que intentará convencer a su público de que Estados Unidos ha logrado ciertos objetivos en esta operación. Sin embargo, tales objetivos no serán muy notables en los mercados. Y hace justo un año de este momento. Liberation Day. Tabla de cartón en mano, Donald Trump desmontaba décadas de relaciones comerciales al anunciar su Día de la Liberación, día en el que Estados Unidos avisaba: They do it to us and we do it to them. Nos lo hacen a nosotros, se lo hacemos a ellos. Y con estas, el presidente estadounidense anunciaba un paquete masivo de aranceles globales. Un año después, el golpe ya no es tan global, después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos bloqueara parte de los aranceles más agresivos. Tras este bloqueo, Trump impuso un arancel global más limitado del 10% y ajustes y excepciones por país. Así que con China sigue la confrontación, también con Canadá y México, con quienes se tiene activos conflictos comerciales, mientras que con la Unión Europea se ha producido una desescalada parcial tras firmar un acuerdo. Tras un año de la imposición de aranceles, cabe preguntarse ahora cuál ha sido su impacto económico. Pues bien, 12 meses después, los efectos son mixtos, pero siguen un patrón claro: caída del comercio internacional y tensiones en cadenas de suministro. En países como España, exportaciones afectadas, un mayor déficit comercial disparado hasta un 42% y una dependencia mayor del mercado interno. Para los mercados financieros ha sido también un año de alta inestabilidad financiera, con episodios de especulación y nerviosismo en bolsa. Un año después, por tanto, la conclusión es clara: los aranceles de Trump no han fortalecido claramente a Estados Unidos, más bien han acelerado la diversificación de socios comerciales, el acercamiento entre países y la fragmentación del comercio global. Es decir, hay más multipolaridad y menos dominio estadounidense. Y la NASA aterrizará en la Luna en 2028 y comenzará a construir una base permanente. Como ha dicho el director de la NASA, Estados Unidos no volverá a abandonar nunca más el satélite lunar. Con esta declaración de intenciones, la NASA lanzará este 1 de abril Artemis 2, la primera misión tripulada que orbitará la Luna después de 50 años. Será la primera de las 5 misiones que volverán a convertir a Estados Unidos en la gran potencia espacial que fue en los años 60. ¿En qué consistirá exactamente esta base? ¿Tendrá presencia internacional? ¿Qué implicaciones geopolíticas tendrá? Nos lo cuenta Pablo Llanone. Donald Trump ya abandonó la Casa Blanca una vez sin pisar la Luna. Ahora no está dispuesto a hacerlo. En diciembre de 2025 firmó una orden ejecutiva con la que marcaba como objetivos volver a la Luna en 2018 después de 50 años y desplegar la primera base permanente en 2030. También nombró como nuevo administrador de la NASA a Jared Isaacman, un astronauta millonario al que le encomendó la tarea de trazar un plan que asegurase, dijo, la superioridad estadounidense en el espacio. 3 meses después, el pasado 25 de marzo, Isaacman dio a conocer el proyecto con el que deslumbraría a su presidente. The moon base will not appear overnight.
La base lunar no aparecerá de la noche a la mañana. Invertiremos $20 billones en los próximos 7 años. Llevaremos a cabo múltiples misiones trabajando con socios comerciales y no comerciales para crear un plan alcanzable. Crearemos la primera base permanente en la Luna, más allá de la Tierra. Llevaremos al mundo junto a nosotros. Todos podrán ver el despegue y alunizaje en nuestra página web. El nuevo plan cuenta con la siguiente hoja de ruta. Artemis 2 será el vuelo tripulado alrededor de la Luna previsto para este abril. Artemis 3 ya no tendrá a su cargo el alunizaje, será más bien una misión de 2027 en órbita baja terrestre para probar acoplamientos e integración con SpaceX y Blue Origin. Será Artemis 4 la que a comienzos de 2028 aterrice en la Luna. Finalmente, en la misión Artemis 5, prevista para finales de 2028, la NASA comenzará a construir la base permanente. Con este nuevo foco en infraestructura, la NASA dejará de lado otros proyectos para centrar recursos en la superficie lunar. Abandonará de momento el proyecto Gateway, un satélite que iba a orbitar alrededor de la Luna para dar cobijo temporal a los astronautas. Esto supone un duro golpe para Europa, que tenía 3 asientos reservados en dicho satélite por su contribución tecnológica al programa Artemis. Una de las empresas participantes era la española Crisa. No debería sorprender a nadie que estamos pausando el proyecto Gateway en su formato actual y centrándonos en la infraestructura necesaria para operaciones sostenidas en la superficie lunar. A pesar de los desafíos reales, en cuanto a hardware y plazos, podemos reutilizar equipos y aprovechar los compromisos de socios internacionales para apoyar los objetivos del programa en la superficie y otros objetivos del mismo. Cabe destacar que el hecho de que la NASA priorice el trabajo en la superficie, lo cual ofrece numerosas ventajas en materia de seguridad, demostración tecnológica e investigación científica, y que constituye el campo de pruebas para futuras iniciativas en Marte, no excluye la posibilidad de retomar la estación orbital en el futuro. En principio, en esta nueva misión, la NASA integrará aportaciones de las agencias espaciales italiana, japonesa y canadiense. Todas ellas, y quizá también la Agencia Espacial Europea, podrían estar implicadas en el complejo proceso de asentamiento lunar, que incluirá en sus primeras fases el despliegue de estaciones de energía nuclear, rovers más avanzados y módulos de habitación temprana. Con todo, vemos un nuevo plan centrado en avanzar a ritmo trepidante, convirtiendo a Estados Unidos en esa potencia espacial que Trump había encomendado al jefe de la NASA hace 3 meses. Es un proyecto ambicioso que encaja muy bien con la línea MAGA. Estados Unidos volverá a ser ese hegemón lunar que fue en los años 60. Entonces, el cuerpo celeste era el símbolo de una pugna entre Washington y Moscú. Pero, ¿y ahora? ¿A qué se debe este cambio de planes, con el foco tan puesto en asentarse en la Luna? El propio jefe de la NASA ha expresado que este plan tiene una fuerte implicación geopolítica. China avanza a una velocidad impresionante. La NASA cuenta con los mejores y más brillantes talentos de todo el país. Como saben, siempre hemos mantenido la superioridad en la posición estratégica más elevada del espacio. El presidente nos reafirmó ese compromiso con su orden ejecutiva. Por lo tanto, no me cabe duda de que podremos regresar antes que nuestro rival. Y de nuevo, esta vez, cuando lleguemos allí, nos quedaremos. Pekín mantiene oficialmente su objetivo de llevar astronautas a la Luna antes de 2030. Para 2035 pretende asentar infraestructura energética en la superficie junto a Rusia. Lo más posible es que dichas instalaciones sean nucleares, igual que las que Washington pretende construir. En este sentido, la urgencia de Estados Unidos adquiere un sentido claro. El Tratado del Espacio Exterior prohíbe la apropiación nacional de la Luna, pero eso no impide que quien antes llegue pueda elegir el mejor terreno para sus instalaciones. Paula Raboso es analista asociada del Centro para el Bien Común Global. El objetivo realmente es llegar más lejos posible, no a nivel de localización, sino de influencia astropolítica, para
quién establece las reglas del juego y quién controla el espacio como tal. Esto se vuelve especialmente serio en el polo sur lunar. Al contar con cráteres permanentemente en sombra, puede haber hielo utilizable para agua, oxígeno y combustible. En este sentido, Estados Unidos le está ganando la carrera a China y a Rusia, que aunque tienen una dirección clara, irían con 7 años de retraso. Para aumentar la presión, la Casa Blanca ya ha fijado otro ambicioso objetivo a largo plazo, que será la llegada a Marte. La novedad más llamativa será una nave interplanetaria de propulsión nuclear eléctrica que la NASA quiere lanzar al planeta rojo antes de finales de 2028. No sería una misión tripulada, sino una gran demostración tecnológica. De esta manera, Trump podría lograr acabar su mandato pudiendo colgarse 3 hitos: la vuelta a la Luna antes de que China y Rusia la hayan siquiera pisado, el inicio del asentamiento en el satélite y nuevos pasos hacia la futura conquista de Marte. España va a ser el país más longevo del mundo. La cuestión es cómo vamos a vivir esos años de más. No nos vamos a conformar solo con cumplir años, queremos vivirlos al máximo. Y para eso Asisa presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Descúbrelo en bienvejecer.es. Asisa, mejor así. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. Conquista cada camino, renueva cada viaje. European Privilege te ofrece un método exclusivo de alquiler de coches premium a 6 meses con hasta 20.000 kilómetros, sin avales y con hasta el 100% del gasto desgravable. Diseño, tecnología y potencia para cada viaje. Siente la libertad al volante de los grandes iconos del automovilismo. European Privilege. Elige tu marca. Conduce diferente. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Europa lleva tiempo hablando de autonomía estratégica, pero hablar cuesta poco y construir cuesta mucho. La guerra en Ucrania ha acelerado los tiempos, ha obligado a la Unión a pasar de los discursos a los reglamentos y de las declaraciones a los presupuestos. El programa GIL, presentado por la Comisión a finales de marzo, es uno de esos pasos concretos. 115 millones de euros para financiar innovación en defensa de forma rápida y flexible, con pymes y startups en el centro del modelo. Para entender qué significa la iniciativa, qué falta aún por hacer para ver qué se puede mejorar, hablamos con alguien que ha vivido la defensa desde el mando y también desde la mesa del ingeniero. Ha sido general de división y también ingeniero politécnico del Ejército de Tierra. Hablo de Manfredo Monforte Moreno. Manfredo, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Por poner contexto, ese libro de la defensa, ese libro blanco de la defensa europea, publicado en el 25, habla de una Europa coercionada por actores externos que movilizan recursos, que usan la tecnología de forma más eficaz. Te pregunto si compartes el diagnóstico y en qué punto está la brecha entre Europa y los potenciales adversarios. Lo comparto totalmente. Solo hay que pensar en el informe Draghi, que en su momento ya puso los puntos sobre las íes de la industria y de la dependencia externa que tiene toda Europa y la fragmentación que hay en el continente. Es decir, no se puede tener tantos sistemas distintos porque no se logra una economía de mercado, no se logra una curva de experiencia y no se logran beneficios. Es decir, la defensa y la industria europea viven gracias a los estados, a los impuestos. No hacen negocio.
Agile, esta iniciativa de la que hablamos, propone un tiempo máximo de 4 meses, por ejemplo, desde el cierre de una convocatoria hasta la adjudicación de los fondos, esos fondos públicos, cuando el plazo habitual en el Fondo Europeo de Defensa está en torno a 8 meses. ¿Eso es ágil? ¿Seguimos moviéndonos en una escala temporal distinta a lo que requiere el campo de batalla moderno? Agile o Agile es un modelo de gestión de proyectos ya muy conocido, que se suele denominar en el mundo empresarial Scrum. Scrum significa melee. Es una forma en que se abordan muchos proyectos de software, de aplicaciones de telefonía móvil o de otro tipo de aplicaciones que permiten avanzar sin tener claro a dónde se va a llegar. Entonces, hasta ahora, todos los concursos publicados por Europa han sido finalistas, es decir, usted me tiene que entregar algo físico tangible. Uh-huh. ¿Cómo puedo contratar algo si no sé a dónde puedo llegar? Claro. Eso es la filosofía Agile o Scrum. Y es muy habitual en sectores cada vez más inesperados, por ejemplo en la industria. Y es una iniciativa de la Unión Europea que con 115 millones para 2026 tocamos entre 27 países a poco más de 4 millones, supongamos que España se lleva 6, habría que concretar exactamente qué es lo que se quiere hacer. Yo sé que se habla mucho de tecnologías cuánticas, de inteligencia artificial, es decir, tecnologías blandas, no tecnologías duras, sistemas de armas, etcétera, etcétera. Eso lleva un periodo de más tiempo, su producción y puesta en servicio. El presupuesto, lo explicabas bien, son 115 millones de euros. Como ingeniero que conoce el coste real del desarrollo de sistemas en defensa, ¿qué puede comprarse con 115 millones en términos de innovación militar real? Porque aquí da la sensación, Manfredo, de que además dirigiéndose a pymes y a startups y teniendo ese problema de no saber hacia dónde se va, ¿qué confianza nos puede dar una startup que pueda entregar algo disruptivo, algo concreto, operativo por una fuerza armada en un plazo corto, ¿no? Podemos estar financiando innovación que no pasa de la demostración. El problema de las pymes, las startups en general, es que no tienen ideas, tienen capacidad tecnológica, pero no tienen financiación y no tienen gestión. Si el proyecto europeo se enfoca a dotar de financiación y de gestión a esas pequeñas empresas, es posible que nos llevemos una grata sorpresa viendo cómo las tecnologías duales, porque ahora se habla siempre de tecnología dual, tecnología de doble aplicación, esas tecnologías nos van a sorprender en breve espacio, porque yo estoy muy acostumbrado a tratar ahora ya como consultor independiente que soy con empresas pequeñas y cada día me sorprendo más de lo que son capaces de hacer un grupo pequeño de personas con una ilusión tremenda y una idea en la cabeza. Incluso tenemos experiencias como la guerra de Ucrania, ¿no?, que demuestran que drones de bajo coste, software adaptado rápidamente, soluciones improvisadas pueden tener impacto en el campo de batalla. Eso es Scrum, lo que ha pasado. Y además yo creo que la Unión Europea ha reaccionado a lo que ha visto en Ucrania. Es más, el binomio Israel-Estados Unidos en la guerra con Irán o contra Irán, le han pedido a Ucrania asesoría sobre cómo luchar contra los drones, ¿no? Entonces, porque además en Ucrania han caído muchos drones iraníes, las motos famosas que suenan como una moto cuando vuelan y que a cientos ha tirado Rusia sobre Ucrania. Entonces, esas pequeñas empresas, todos los universitarios ucranianos se han puesto a trabajar en pequeños laboratorios, en garajes, etcétera, sacando cosas muy novedosas. Y de verdad que han sido un ejemplo. Y no me extraña que Europa diga, oye, vamos a hacer lo mismo, que parece que pequeñas empresas pueden hacer cosas muy grandes. En realidad, lo que tiene una empresa pequeña es mucha flexibilidad de decisión. Toma decisiones muy rápido. Cosa que había un libro de Moss Canter, que era profesora de Harvard, que decía enseñar a los elefantes a bailar. Es decir, se refería a que las grandes corporaciones, Rheinmetall, claro, Indra, etcétera, son muy lentas a la hora de tomar decisiones de inversión. Tienen que estar muy seguras de los pasos que dan porque los directivos se juegan su prestigio y su posición, ¿no? Mientras que la pequeña empresa suele ser alguien que tiene una idea, coge un dinero o poco dinero y empieza a trabajar. Y le da igual
las horas que le eche, le da igual el tiempo que dedique, le da igual todo, simplemente toma decisiones sobre la marcha. Y eso es un poco lo que hay que hacer. Manfredo, si te hubieran preguntado a ti para diseñar el programa, ¿qué habrías hecho de forma distinta? ¿Qué ves de mejora ágil para ser todavía más transformador? Yo no sé lo que hubiese hecho, de verdad, sería apoyar a pequeñas empresas y olvidarme de lo que Europa siempre pide. Que haya 3 empresas, un consorcio de 3 países distintos, eso complica mucho las cosas. Tenemos problemas de idioma, tenemos problemas de conocimiento y de filosofía, tenemos problemas de la forma de entender la vida. Entonces, lo que no puede hacer la Unión Europea es decir, no, pero vamos a dar dinero a pymes que se asocien con pymes italianas, alemanas y portuguesas. Eso no va a ningún lado. Eso se lleva el dinero en viajes y en videoconferencias. Es decir, hay que apoyar directamente a la pyme que se lo merezca, que se lo gane, que tenga una idea rupturista. Qué bueno. Tú has ejercido el mando, has sido ingeniero también. ¿Cuál de esas 2 experiencias te resulta más útil para analizar esta necesidad, este momento de transición que vive la defensa en Europa, que vemos ahora con Agile? ¿La del general que ha necesitado capacidades en tiempo real, que va siempre urgido, o la del ingeniero que sabe cuánto se tarda en desarrollar las tecnologías de defensa? Mira, te voy a poner un ejemplo. El 8x8 Dragón, que es el proyecto estrella te podría hablar del S-80 o del F-18 en el proyecto FAC hace muchos años. Bueno, pues el Dragón, el Estado Mayor del Ejército mostró que tenía una necesidad de tener un vehículo de ese tipo, un sistema de ese tipo, una plataforma, en 2007. Casi 20 años después, estamos entregando las primeras unidades. Tremendo. Esa forma de trabajar es imposible porque yo he oído muchas veces a mis compañeros ingenieros jóvenes que a lo mejor les queda una carrera por delante de 10, 15 años en la jefatura de ingeniería, en la dirección de ingeniería del Ejército de Tierra. Les voy a decir, bueno, esto empezamos ahora, pero yo no lo veré hecho. Tremendo. Eso no puede ser. Qué resignación. Tremendo, tremendo. No, es así, es así. Se nos acaba el tiempo, Manfredo, es muy interesante. Solamente quiero un análisis final. Acierto si me quedo con tu apuesta por precisamente apostar por los pequeños, apostar por innovación, por agilidad y por poner las menores trabas burocráticas posibles. Claro, esos son las barreras de entrada de la pequeña empresa, son la legislación tan rigurosa, por ejemplo, en España es una legislación demasiado estricta. Entonces yo creo en la tecnología dual, en las pymes y en la capacidad que tienen las pymes para sacar proyectos disruptivos con tecnologías novedosas y con ideas rompedoras. Eso es lo que yo creo. Incluso aquí, Manfredo, incluso en España, que siempre nos fustigamos mucho y decimos, llegamos tarde. ¿Cómo lo ves? Yo conozco muchas empresas pequeñas españolas, porque trabajo con ellas, y te sorprenderías de la capacidad, del conocimiento, de la ilusión y de las posibilidades, el potencial que tenemos en España. No vamos detrás de ningún otro país. Me gusta terminar así, en positivo y poniéndonos en valor. Manfredo Monforte Moreno ha sido general de división, ingeniero politécnico, también académico en la Academia de Ciencias y Artes Militares y consultor. Espero que tengas razón en tu diagnóstico y me quedo con ese diagnóstico positivo precisamente, Manfredo. Muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima. Muchas gracias a ti, venga, hasta luego. En un momento en el que la guerra en Ucrania reconfigura y sigue haciéndolo las líneas rojas en Europa, los focos se dirigen, no sabemos, hacia un pequeño punto en el mapa que para algunos podría decidir la seguridad de todo el continente. El corredor Suwalki, una estrecha franja de 70 kilómetros entre Polonia y Lituania, separa a los estados bálticos del resto de aliados y los deja a merced de una posible ofensiva rusa que permita, atravesando Bielorrusia, llegar a Kaliningrado y fracturar esa llegada
delicada de ayuda a los bálticos. Para entender por qué puede ser frágil este punto para la OTAN, qué implica para la defensa europea, hablamos con Mercedes Guinea Llorente, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Mercedes, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me oyen bien? Perfectamente, muchas gracias. Lo primero que te querría preguntar es si realmente el corredor Suwalki es el talón de Aquiles de los países occidentales respecto de Rusia. ¿En tu opinión está exagerado o es así, es un talón de Aquiles? ¿Talón de Aquiles significa posibilidad de una herida de muerte? Yo creo que puede hacer mucho daño, pero quizás no es la única punto donde nos pueden hacer mucho daño. En ese sentido, yo ahí quitaría como el foco de ser único punto a pensar que hay en este momento muchos puntos donde nos pueden hacer mucho daño. ¿Qué tiene de estratégico el corredor Suwalki? Y curiosamente es quizá triste ver que hoy día se ha movido como un punto de máximo conflicto, cuando quizá fue el símbolo de la máxima cooperación que hemos tenido con Rusia. El corredor Suwalki es el punto fronterizo en la frontera entre Polonia y Lituania que une Bielorrusia con el enclave ruso de Kaliningrado. Y a partir de ahí, cuando se produjo la adhesión de los países bálticos y de Polonia a la Unión Europea, se llegó a un macroacuerdo con Rusia que todavía se respeta en sus elementos más fundamentales para permitir el tránsito de los ciudadanos rusos que fueran entre estos dos puntos, entre Bielorrusia y Kaliningrado. Todavía hoy día sigue en vigor, lo que pasa que hoy día los controles son muy estrictos y muy reforzados y en cierta manera lo que permitía era que Kaliningrado no quedara aislado del gran territorio ruso, ¿no? Entonces, en ese sentido es triste pensar que lo que fue el símbolo de la cooperación hoy se ha convertido en un motivo de preocupación. En sí mismo, Mercedes es un exclave, ¿no? Es curioso que la antigua Königsberg esté en manos rusas. Supongo que son circunstancias de las guerras y similar, pero al final está aislado del resto de su territorio, ¿no? Del resto del territorio ruso, y es lo que condiciona toda esa realidad y esa posibilidad, ¿no?, de ser estratégico. Aquí me gustaría hacer primero un comentario, si quieren ustedes, romántico. Yo creo que es muy simbólico. El actual Kaliningrado, el antiguo Königsberg, fue la patria de Kant. Kant y su idea de que los conflictos internacionales se podían resolver a través de la cooperación económica es lo que inspira todo el proyecto europeo. Y quizá en este momento, otra vez simbólicamente, el punto donde vivió todo y desarrolló todo su pensamiento Kant se ha convertido en la principal amenaza para Europa. Porque Kaliningrado es fundamentalmente una superbase militar rusa y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Quizá la gran amenaza no viene del corredor en sí, sino de Kaliningrado. Kaliningrado es un territorio dentro de la esfera de la Unión Europea que tiene las mayores capacidades militares rusas. La verdad es que esto es difícil de saber, ¿no? Pero se habla de en torno a unos 70.000 soldados allí, pero sobre todo se conoce con toda claridad que es base de misiles balísticos, misiles hipersónicos y por ciertos datos que han podido reunir últimamente las fuentes de inteligencia abiertas, parece que también capacidades nucleares bastante sofisticadas. Es la base de la principal flota báltica y por tanto atlántica rusa, con capacidades nucleares. Y además es un territorio fortísimamente defendido desde el punto de vista aéreo, una superbase aérea. Entonces, fundamentalmente Kaliningrado es una gran amenaza para los europeos en caso de conflicto bélico que está dentro, en el corazón de Europa, porque desde Kaliningrado llegas a cualquier punto de Europa. Claro. Mercedes, no sé hasta qué punto puede haber cambiado algo esa amenaza que parece bastante evidente según nos la explicas, ¿no? Por esa capacidad que tiene Kaliningrado y cómo ha sido armada por Rusia, pero las adhesiones últimas a la OTAN, las de Finlandia, las de Suecia, hacen de alguna manera más territorio OTAN ese Báltico en el que también están, como muy bien nos explicas, los barcos rusos, o es irrelevante? Yo diría que no hacen más seguro el Báltico, sino que el Báltico sigue siendo un territorio de confrontación muy complicado. Y yo aquí además me gustaría un poco que rompamos el pensamiento clásico de lo que es la seguridad y la defensa.
Hoy día los problemas a la seguridad no vienen solamente por la amenaza nuclear o de armamentística convencional clásica, ¿no? Vienen también de lo que son las amenazas híbridas, y en ese sentido veamos hoy día como todo el Báltico es un gran terreno de enfrentamiento híbrido. Es que cotidianamente estamos viendo sabotajes a nuestras líneas de comunicación o de suministro energético, cortes de cables de telecomunicaciones, por ejemplo, y diversos acontecimientos conflictivos relacionados con la flota rusa, con la que los rusos están intentando poder sortear las sanciones internacionales, etcétera, etcétera. Es decir, el Báltico hoy día es ya un territorio de confrontación muy complicado y de confrontación, yo diría, híbrida. Yo creo que todos tenemos en la mente los acontecimientos de septiembre pasado, de incursiones de drones, de incursiones de misiles en territorio OTAN. Es cierto que la OTAN aquí ha querido no hacer un casus belli y no nos han permitido ni siquiera hablar de incidentes, eran accidentes, o sea, todavía un nivel menor. Pero yo también hay otra cosa que hoy día me pregunto, y dejo la pregunta encima de la mesa, y yo creo que es muy, muy complicada. ¿La OTAN sigue siendo una alianza defensiva? Y en ese sentido, ¿en qué me baso? En que las alianzas, tanto para los que estamos dentro como para la disuasión, para los que son nuestros potenciales enemigos, se basan en la confianza. Y en este momento tenemos confianza en que, sobre todo, los que tienen las capacidades críticas para hacer de la OTAN una organización confiable, ¿estarían haciendo la misma lectura de los acontecimientos que hacemos los europeos? Esa es la gran pregunta que tenemos, ¿no? Y sí, es muy duro plantear si el artículo 5 sigue siendo una garantía de seguridad, pero es lo que estamos... Claro, eso iba. ¿Tú crees que si pasara algo importante, una toma rusa del corredor, por ejemplo, la OTAN activaría el artículo 5? Porque al final parece que solamente está en la cabeza del actual presidente de Estados Unidos la respuesta correcta, pero sí que sería merecedor, ¿no?, en cuanto a seguridad, una toma del corredor por parte de Rusia para esa activación del artículo 5, ¿no? Evidentemente yo creo que eso sería un casus belli tan dramático que, aunque todo dependa de la voluntad del presidente estadounidense Trump, él sí se iba a ver muy presionado en casa, y ahí yo creo que hasta el establishment republicano iba a pedir una respuesta contundente. Lo que pasa es que yo creo que este es un escenario, yo diría, demasiado dramático. Pero lo que sí tenemos que considerar al día de hoy son amenazas híbridas que nos pueden complicar mucho la vida en el corredor Suwałki. El corredor Suwałki es muy, yo diría, vulnerable, porque por su complicadísima orografía está lleno de bosques, humedales, morrenas, glaciares. Es muy difícil de penetrar. Si al día de hoy solamente tenemos 2 vías de comunicaciones terrestres, 2 carreteras, y una vía de tránsito por ferrocarril. Eso es muy fácil hoy día de someter a sabotajes y, por tanto, dejar por vía terrestre a los territorios bálticos sin acceso al mercado interior, sin acceso a sus comunicaciones habituales, a sus redes energéticas, a todas las mercancías que necesitan. No he hablado de las infraestructuras energéticas y de comunicaciones que hay por esos territorios, pero es que es mucho más fácil y mucho más viable grandes sabotajes que nos dejen esas vías de comunicación cortadas y que supongan no solo un coste económico, sino perturbaciones muy importantes a la vida de los ciudadanos bálticos. Entonces yo estoy en este momento más por ahí, y por ahí me temo que va a haber respuestas mucho más tibias y mucho menos importantes. Claro. De hecho, frente a esto, la preocupación está encima de la mesa. Por ejemplo, vamos a movernos a organización internacional, Unión Europea. Porque la Unión Europea también tiene su cláusula de asistencia mutua en caso de agresión o ataque, sí. Artículo 42.7. Pero es que ya tenemos muchos planes que están aprobados con su financiación para defender y fortalecer estas comunicaciones estratégicas. Es el plan que se conoce como movilidad militar. Y se acaba de aprobar la semana pasada toda una partida de fondos para también ayudar a las regiones fronterizas a que se defiendan frente a desafíos variados. Es decir, no solamente una amenaza militar, ¿no?, sino también estos desafíos híbridos que son igualmente preocupantes.
Fíjate, al hilo de esto que señalas, me acuerdo cuando entrevistamos al embajador de Estonia, que nos habló que después de un ataque que tuvieron, hablo de memoria, no sé si fue 2009, híbrido de este tipo, pues generaron un gemelo digital que tienen en Luxemburgo, de la administración pública, para evitar que se les caiga todo el edificio. Claro, porque al final... ¿verdad? Ese es el centro de entrenamiento de la OTAN en este campo de lo relativo a lo digital, está, si no me equivoco, en Estonia, y se hacen ejercicios cada año. Es evidente que por ahí hay mucha defensa, pero también hay que reconocer, y más allá del corredor, que hay distancias muy cortas que igual desde aquí cualquiera, yo mismo, pecamos de desconocimiento. Yo, cuando tiré en Google Maps la línea recta entre Helsinki y San Petersburgo, que el Golfo de Finlandia se congela en invierno, hay 250 kilómetros. Está como Madrid-Albacete. O sea, es que no somos conscientes de la cercanía, ¿no?, que hay en este tipo de ciudades clave y luego, aparte, la capacidad híbrida que tú estás mencionando, ¿no? Exacto. Yo veo que hoy día, en términos militares duros, Rusia está entretenida en Ucrania, y permítanme un poco esa licencia poética, ¿no? Y yo no creo que tenga capacidad, aunque sí desarrolló ejercicios militares el año pasado, en septiembre del 25, justo como objetivo la toma de este corredor Suwalki, pero yo eso lo entendí más como la típica provocación rusa, que no le encanta un poco hacernos saltar todas las alarmas, y luego también tiene una finalidad práctica evidente, que es conocer cuál va a ser nuestra reacción y conocer cuáles son nuestras defensas efectivas. Y aquí yo creo que también ellos están tensando en este momento mucho la cuerda de la solidaridad política. Saber si esa OTAN, que como decía antes, se basa en la confianza y la solidaridad política, es tan robusta como lo era en el pasado, e incluso si la solidaridad dentro de la Unión Europea puede ser tan robusta. Porque yo creo que con las decisiones del Consejo de Asuntos Exteriores del lunes pasado también vemos pues que no todos los Estados miembros ven de la misma manera este tipo de amenazas, ¿no? Lo vimos en la no respuesta a Ucrania por veto de algunos de nuestros Estados miembros. Sí. Al final da la sensación de que es esa estrategia, ¿no?, de ir empujando un poquito los límites para ir tentando. Aunque me parece tremendamente esclarecedor lo que nos cuentas y tu análisis sobre la fuerza bruta como menos posible frente a otras amenazas, llama la atención que en el 24 se reactivara el distrito militar de Leningrado, con sede en San Petersburgo, que no existía, que llevaba muchos años sin estar en marcha puesto. Dices, amaga, te quiere dejar claro que hay una posibilidad, ¿no?, desde el Kremlin, porque al final también ese estado de preocupación es un arma en sí mismo. Totalmente. Evidentemente aquí generar alarma es una de las tácticas híbridas que tenemos, entre otras cosas, de ataque, ¿no? Y la otra es la desinformación, por ejemplo. Estábamos hablando de que realmente aquí son dos los estados implicados, Polonia y Lituania. Sí tenemos una cierta presencia avanzada OTAN, pero yo diría que es más simbólica que otra cosa en la zona. Hay planes a medio plazo de la Unión Europea para reforzar todas esas infraestructuras críticas, y también un proyecto aprobado en octubre pasado, lo que pasa que todavía está en periodo de definición, un proyecto defensivo de la Unión Europea multilateral que se llama el Guardián de la Frontera Este. Todavía no conocemos qué forma va a tener porque está en definición, como digo, pero en los estados bálticos, los estados del este de Europa y también más abajo Bulgaria y Rumanía, además de los nórdicos, se han apuntado. Luego, yo creo que el corredor Suwalki va a ser uno de los puntos calientes de ese guardián de la frontera este. Es decir, creo que aquí hay planes de la Unión Europea para reforzar toda esa zona. La cuestión es que todo esto va a estar en pie dentro de un tiempo. Por ejemplo, los planes ya aprobados y financiados de movilidad militar no van a reforzar esas 3 infraestructuras claves que hablábamos antes hasta 2029. Y pueden pasar muchas cosas de aquí a entonces. Yo espero que los rusos no tengan incentivos para atacar. Entre otras cosas, yo creo que la principal vulnerabilidad que tenemos frente a los rusos es nuestra diferente mentalidad. Tú, con el ejemplo de Leningrado, has montado perfectamente la mentalidad rusa. Ellos tienen un enemigo,
los enemigos somos los europeos y están en pie de guerra contra los europeos. Están preparados para hacer la guerra a los europeos. Los europeos todavía no tenemos claro que tengamos un enemigo en la parte este. Esta es la diferencia brutal. ¿Estaremos empezando a prepararnos? Pero ¿cómo vamos a prepararnos si ni siquiera hemos trasladado a nuestra población que tenemos un enemigo? Esto es muy difícil. Quiero decir que quizá a nosotros nos está costando porque tenemos que cambiar nuestra identidad. Nosotros somos kantianos, pensábamos que vivíamos ya en un mundo de paz perpetua. Y el darnos cuenta que tenemos un enemigo, pues es una transición mental difícil que hacer. Y además, si metemos la capacidad de decisión y las mayorías reforzadas y las unanimidades en la Unión Europea, pues ya eso ni hablar. Se nos ha acabado el tiempo. María Mercedes Guinea Llorente, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense, ha sido un verdadero placer hablar y aprender contigo estos minutos. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Ha sido un placer. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. En Dursan no vendemos coches usados. En Dursan los reacondicionamos con precisión quirúrgica, estética, mecánica, interior. Dursan, como nuevo, listo para conducir. Tu coche en Carretera de León, kilómetro 194, Zaratán, Valladolid, o en automotordursan.com. No es nuevo, es Dursan. ¿Estás listo para que tu evento de empresa sea algo único? Washow Madrid, donde cada detalle está pensado para inspirar, conectar y celebrar. Música, gastronomía y tecnología se unen para que tus invitados vivan una experiencia inolvidable. El show más espectacular del mundo. Más información en washow.com.